Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Compliance Matters del Observatorio IE ELECNOR de Culturas de Compliance Sostenibles. Mi nombre es Enrique Aznar y soy el director académico del Observatorio. Hoy tenemos con nosotros a Beatriz Saura, copresidenta de la sección de Compliance del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Beatriz, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti y a tu observatorio por haber contado conmigo hoy para charlar un poquito sobre este tema tan interesante que es el compliance. Pues vamos a ello. Cuéntanos, ¿qué es la sección de compliance del Colegio de Abogados de Madrid? A ver, la sección de compliance, en su momento yo propuse la fundación de esta sección en el colegio porque me parece que tenemos que, en materia de compliance, trabajar todos los abogados conjuntamente. Porque aunque es cierto que hoy en día se entiende por compliance prácticamente todas las materias y toda la organización de las empresas, de las compañías, al principio, cuando este tema empezó por el Código Penal. O sea, en otros países no, en Estados Unidos ya existía, pero en España entró por la vía del Código Penal, es decir, por la vía de los abogados. Entonces, en ese momento era tan difícil saber lo que teníamos que hacer, porque ahora ya se ha trabajado mucho. Claro, la responsabilidad penal de la persona jurídica entró en vigor en 2010. En 2015 ya nos dieron estas pautas de, bueno, el canal de denuncias, el compliance officer, bueno, el Código Penal no lo llama así, pero vamos, hemos llegado a un consenso de cuáles son estos requisitos, interpretando lo que decía el Código Penal. Pero con eso y con todo, esta cuestión de la responsabilidad penal de la persona jurídica y por ende el compliance para evitar la comisión del delito por parte de la empresa, bueno, empresa, asociación, fundación, cualquier persona jurídica de las que están recogidas dentro de esta responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues hay que trabajar para llegar a un consenso, para dar seguridad a nuestro trabajo y para dar seguridad también a nuestros clientes con los que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque ya son 10 años y hay algo de jurisprudencia, pero al principio no sabíamos lo que se iba a resolver. De hecho, hay sentencias contradictorias que unas audiencias dicen una cosa y otra, y hay audiencias como la de Zaragoza que en relación con la persona jurídica unipersonal, dependiendo de la sala, dicen que es inimputable y en otras dicen que no, que es imputable aunque sea unipersonal. Entonces es un tema nuevo, es un tema que además es muy contrario a lo que ha sido nuestro ordenamiento jurídico. Toda la vida se ha dicho en latín, ¿no?, que la persona jurídica no puede delinquir, y ahora de repente en los años 2000 resulta que sí que pueden delinquir. Entonces es muy ajeno a nuestro sistema jurídico y tenemos que incardinar dentro de un sistema jurídico pensado para la persona física, meter una figura muy extraña que es la persona jurídica, y claro, darle vida a ese modelo es complicado. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, si empezamos a extender el compliance y empiezan a meterse otros profesionales a los que respeto muchísimo, o sea, a mí me dices, en compliance tiene que participar un experto en informática, por supuesto, toda la parte de seguridad informática, pero si hay un profesional que tiene que coordinar todo el modelo, que tiene que gestionar todo el modelo, porque al final es una cuestión legal, de legalidad, de norma, de aplicación de norma, es bajo la dirección del letrado. Que luego me dices, ¿es que los compliance officers tienen que ser licenciados en Derecho? No, el compliance officer puede ser pues químico, si es una determinada empresa, pues que le interesa que sea químico, pero tiene que conocer la empresa. Pero somos los abogados quienes tenemos que aportar la parte jurídica, y para aportar esa parte jurídica creo que tenemos que unirnos y ser un lobby en el que digamos, esto ha de ser así y vamos a dar nuestra opinión, porque seguramente con nuestros conocimientos vamos a marcar una pauta, y una pauta que sea beneficiosa para todos y sobre todo para el funcionamiento del compliance, que es una herramienta maravillosa para que todo funcione mejor, conforme a la legalidad, con una mayor ética. Bueno, ¿qué te voy a contar? A ti que te encanta este tema y que estás metido en ello. Es súper importante hacer las cosas y hacerlas bien. ¿Y en qué medida el colegio o la sección de compliance puede ayudar a los abogados que somos compliance officers a través de herramientas, formación? Ahora mismo estamos más centrados en el tema de formación, pero la idea es crear pues grupos de trabajo para empezar a analizar pues eso, jurisprudencia, para hacer alguna publicación, para trabajar algo más, pero todos de forma coordinada, porque además ten en cuenta que el compliance es algo transversal, es decir, tenemos una sección de compliance, pero también tenemos muchas otras
de secciones que son, pues eso, de empresa, de laboral, al final afecta a todo, porque si dices, bueno, el compliance, tú tienes que adoptar unas medidas para estructurar el funcionamiento de la empresa, pero también es obligatorio, también tiene que haber unas sanciones, por tanto, las personas de recursos humanos tienen que intervenir también en ese modelo. Entonces, es transversal y hay tantas cosas que hacer que creo que debemos, no solo a nivel sección de compliance, sino todas las secciones que relacionadas con la organización de las empresas, debemos trabajar conjuntamente para desarrollar modelos, incluso para crear algún modelo que consideremos pues un estándar. ¿Por qué? Pues porque vamos a estar más cómodos nosotros, porque al final dices, bueno, cada maestrillo tiene su librillo, sí, claro, tú le vas a dar tu matiz, porque además cada empresa es diferente y esto es un traje a medida. O sea, es que no tiene nada que ver una empresa con otra, ni aunque sean del mismo sector, porque cada una se estructura de una manera y esto tiene que ser, pues eso, buscar los riesgos y evitarlos. Y en mi empresa a lo mejor son 10 personas las que pueden cometer un determinado riesgo y en otra persona, o sea, a través de un riesgo cometer una irregularidad, y en otra empresa a lo mejor son 20, son 30 o a lo mejor es uno, porque tenemos uno que hace 4 cosas, porque además como el compliance es para todas las empresas, la responsabilidad penal de la persona jurídica no ha distinguido si es una microempresa de 3 personas o una multinacional, pues todos tienen que adoptar algún tipo de medidas. Entonces, en eso creo que si todos nos ayudamos y aportamos nuestro conocimiento, podemos hacer, pues eso, facilitar entre todos, facilitarnos nuestro trabajo, que al final los colegios es para eso, ¿no? O sea, los colegios y cualquier agrupación de profesionales, para intentar entre todos pues facilitarnos la vida y el trabajo, hacer las cosas lo mejor posible para estar tranquilos y tener un poco de tiempo también para disfrutar de la vida, que no sea todo trabajo. Volveremos al punto de los distintos tamaños de las empresas, pero has mencionado la responsabilidad penal de la persona jurídica que tenemos en España desde el 2010, la reforma del Código Penal en el 2015. ¿En qué han cambiado las empresas? ¿Crees que tenemos empresas más compliant y más sostenibles, Beatriz? A ver, desde 2015, desde luego las grandes sí, las grandes que tienen pues eso, posibilidad de gastar dinero en cosas que son importantes, ahí no han escatimado. Yo veo que las empresas grandes tienen equipos de compliance importantes, incluso pues eso, repartidos por áreas, ¿no? Para el tema del blanqueo, pues para determinada, ¿no?, competencia y demás. Las grandes lo han tenido clarísimo que esto es importante desde el minuto cero. ¿Qué pasa con la pyme? Pues que nos hemos encontrado que si normalmente pues la pyme no, algunas sí que van holgadas, pero en general no son empresas de grandes cifras, grandes beneficios, tienen que mirar las inversiones o en qué gastan su dinero. Y nos hemos encontrado además con una crisis detrás de otra, una pandemia, entonces todo esto no ha favorecido. Pero también te digo que yo creo que la cultura de cumplimiento, la información sobre este tipo de cuestiones, la directiva whistleblowing, sobre la que si quieres después hablamos, del tema de los canales de denuncia, creo que todo esto va haciendo que cale el tema en las organizaciones. Y también, bueno, que cada vez más profesionales, más abogados estamos imbuidos del tema, porque claro, al principio empezamos unos cuantos, luego ya esto se ha ido extendiendo y cada vez hay más gente que se dedica a este tema y por tanto lo traslada a las empresas y las empresas tienen más concienciación. También, personalmente, ¿cuál es mi consejo para los compañeros que estén en este tema empezando? Que no cometan el error que yo, por ejemplo, cometí al principio. Yo llegaba a una empresa y, claro, para mí como abogada decía, tengo que hacerlo todo bien desde el minuto cero. Entonces, claro, llegas a la empresa y dices, voy a hacer un compliance, necesito hablar con todo el mundo, hacer no sé cuántas entrevistas. La gente te veía por los pasillos y se escondía. Decía, ya viene esta, que yo tengo un montón de cosas que hacer, esta viene a hacerme preguntas y, claro, no sabía exactamente yo para qué está y tal. Entonces, al final te das cuenta y dices, vamos a ver, en las grandes esto se hace a capón, o sea, pum, aquí tenemos el equipo de compliance y ya está, y no hay otra. Pero en una empresa pequeña tienes que hacerlo al revés, tienes que empezar con la cultura de cumplimiento. Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer es una pequeña formación, meter un canal de denuncias, de manera que esa cultura de cumplimiento de la que nos habla la jurisprudencia, la estás metiendo. Desde ese momento le estás diciendo a todos, vamos a ver, si tenéis una duda de cómo hacer las cosas, mejor me preguntéis que hacerlo mal, porque puede haber un problema. Si alguien está cometiendo una irregularidad, mejor me lo decís que haceros los locos, porque puede arrastrar a toda la empresa. Entonces, y una pequeña formación diciendo, mira, estas cosas en ningún caso se pueden hacer, no os vamos a agradecer que hagáis esto, al revés. Me acuerdo un día hablando con
una compliance officer que me decía, es que me ha venido un trabajador con el tema de un seguro y dice, no, vamos a decir que esto en vez de haberse producido de esta manera, se ha producido de esta otra, porque así el seguro nos cubre y nos paga. Claro, o sea, y la otra aterrorizada, dice, no, esta persona estaba intentando ayudar a la empresa para que se ahorrase el seguro, pero claro, dice, perdona, es que estás engañando a la aseguradora. No es lo correcto, ¿no? Claro, sí. Y es en beneficio de la empresa, ni siquiera en beneficio personal de esa persona, o sea, lo hacía con su mejor voluntad. Entonces, porque la mayoría de las veces la gente que hace las cosas mal, hombre, siempre hay malos, pero la mayoría de la gente lo hace diciendo, va, sí, yo creo que esto para la empresa es bueno, y al final pues la lían. Entonces lo que hay que hacer es trabajar desde el minuto cero para que sepan, no me hagas trampa, pregúntame y yo te lo digo. En esta empresa, por ejemplo, la compliance officer puede estar muy contenta porque, claro, esa persona le preguntó, ella le dijo no, y ahí se quedó el tema. Pero si nadie te pregunta y hacen las cosas sin preguntarte, pues podemos llegar a una situación muy complicada para la empresa. ¿Y cómo ves el papel del compliance officer en la creación de esta cultura? A mí me gusta más hablar de cultura ética que cultura de cumplimiento, pero es un tema más personal, ¿no? ¿Cómo crees que el abogado o el compliance officer puede influir, sobre todo en empresas pequeñas y medianas de las que estás hablando, que tienen menos recursos para dotarse de un programa de cumplimiento completo? Es decir, ¿en alguna medida piensas que la cultura de cumplimiento, la cultura ética, puede sustituir a esa falta de recursos para crear un programa completo de cumplimiento? A ver, yo voy a barrer para casa. Yo creo que para eso estamos nosotros. Es decir, en una pyme no es muy difícil, en una pyme, a lo mejor, bueno, en una pequeña, a lo mejor una mediana todavía puede. En una pyme no van a tener un experto en plantilla ni van a tener capacidad para contratarlo. Entonces, yo creo que en una pyme lo que tienen que hacer es designar como compliance officer a una persona que conozca la empresa, que sea respetado en la empresa, que cuando él diga esto no se debe hacer, no debes coger un regalo de más de tanto dinero, o no debes invitar a comer por más de 50 euros a un cliente o a un proveedor. La gente sepa que lo dice porque sí, porque le respeta, y no por fastidiar, sino porque es así como debe ser, esas son las pautas. Entonces yo creo que debe existir una persona en la empresa que sea quien marque esas pautas, y luego un abogado que le diga, vamos a analizar los riesgos, vamos a hacer esto, vamos a meter un protocolo de canal de denuncia, vamos a meter un protocolo para dar seguridad jurídica a las investigaciones internas. ¿Por qué? Porque si yo hago una investigación interna y no la hago con las suficientes garantías y resulta que de lo que ahí se deriva es un delito, voy a tener que defender a mi empresa en un juicio. Y si defiendo a mi empresa en un juicio, tengo que tener las evidencias bien cogidas con todas las garantías, porque si no me las van a anular y estoy perdiendo el tiempo. Entonces yo creo que el compliance officer es importante. Creo que en las empresas pequeñas lo importante es que tenga carisma, lo que es autoritas, no autoridad sino autoritas, es decir, cuando yo digo algo es porque creo que debe hacerse así y no porque se me haya tenido una ocurrencia y la gente cree en lo que yo digo. Entonces para mí eso, y luego ya en las medianas y en las pymes esencial, pero es que aquí ya estamos hablando de profesionales preparados que están formados y que en general lo hacen muy bien y saben perfectamente por dónde van. O sea, tenemos unos compliance officers de un nivel muy elevado. O sea, a mí me sorprende, para el poco tiempo que lleva el compliance en España, todos los compliance officers que hay, porque pues eso, en las reuniones los vas viendo y trabajas con algunos y tal, y dices, hay un nivel muy alto de compliance y hacen las cosas muy bien, en general. ¿Y qué le recomendarías a un abogado que te dice que quiere ser compliance officer? Abogado o abogada que quiere ser compliance officer. A mí me parece una profesión muy bonita, pero creo que tienes que tener un carácter especial. Es decir, yo creo que los abogados, para ser abogado, personalmente, es mi opinión, los abogados somos un poco más agresivos, como un poco más de punch, como un poco más de tal, y para ser compliance officer yo creo que tienes que ser una persona un poco más relajada para cuando te llegan los problemas, pararte, pensar y no precipitarte, porque claro, a un compliance officer le llegan no sé cuántos problemas a la semana, si le da un ataque cada vez que le llega, entonces un problema, pues claro, no nos va a durar. Entonces yo le diría, vamos a ver, si a ti te gusta y tú piensas que puedes hacerlo bien, eres una persona, pues eso, que te gusta resolver, estudiar, que eres sociable, que eres capaz de entenderte con las personas, de llegar a ellos, que la gente confíe en ti, me parece una profesión preciosa y yo se lo he recomendado a gente joven que se me ha acercado y tal, en lo que he podido les he ayudado porque me parece una profesión preciosa.
Ahora, yo soy abogada y a mí me gusta, me veo más en la otra parte, pero me parece tanto lo uno como lo otro maravilloso. Cambiando un poco de tema, es una pregunta que hago a todos los invitados. A ver si me la sé. La expresión ética de los negocios, ¿es un oxímoron? No, yo creo que creo que hace unos años la gente así más joven no lo recuerda, pero aquí hubo en España una época del pelotazo, que era hacer el negocio lo más rápido posible, sacar muchísimo dinero, bueno, pues ahora, y en los últimos años hemos visto las consecuencias penales y tal, de todo aquello, pero yo creo que hoy en día cada vez se tiende a hacer las cosas mejor y con más ética. Bueno, la responsabilidad social corporativa hace unos años, o sea, te decían RSC y dices, ¿eso qué es? O sea, y ahora ya hay muchas empresas, o sea, yo creo que se está extendiendo. Claro, cada uno dentro de las posibilidades económicas que tiene y bueno, y de los conocimientos que tiene y de sus circunstancias, pero yo creo que se tiende a intentar hacer las cosas bien. Yo, con la gente con la que generalmente trato, bueno, claro, también, ¿quién va a hablar con nosotros si no es alguien que quiere hacer algo ético con compliance y no sé qué? Pero en general yo veo que hay interés en hacer las cosas bien. Que luego pueda haber un poco de conflicto entre negocio y compliance, bueno, pero lo que hay que hacer también es llegar a un punto intermedio en el que el negocio se haga, pero que también compliance diga, el negocio se hace, pero esta línea no se pasa. Pero tampoco puede ser compliance el elemento que paraliza negocio, porque al final no te tienen en cuenta. Entonces, no, compliance tiene que trabajar, compliance y negocio tienen que trabajar alineados para hacer las cosas y hacerlas bien. Y hablando de un tema un poquito más técnico, el año pasado España tenía que haber traspuesto la directiva sobre canal de denuncias. No sabemos cuándo se va a transponer, pero sí es verdad que las empresas tienen que tener un canal de denuncias. ¿Cuál crees que es la fórmula para que realmente ese canal de denuncias o alguna otra alternativa sirva para captar la información necesaria y para poder decir que tenemos un programa de cumplimiento realmente efectivo? Bueno, a mí es que el canal de denuncias me parece el elemento esencial de un modelo de compliance y de todo. Es que ahora hablamos más del canal de denuncias por el tema de la directiva whistleblowing, pero el canal de denuncias es obligatorio por la ley 10/2010 de blanqueo de capitales, pero es que también por el tema de acoso laboral también es obligatorio tener canales de cumplimiento. Y ahora ya con esto, pues es que tienen que tenerlo todas las administraciones, que me parece una maravilla, porque también date cuenta que estamos con mucho compliance para la empresa y por eso para el privado, pero lo público lo teníamos ahí un poco dejado, que sí, que tienen sus normas, sus controles, no sé qué, pero hemos visto que en muchas ocasiones no funcionan. Entonces yo creo que el canal de denuncias, y así lo ha entendido la Unión Europea, al final recuperas mucho dinero derivado de la corrupción y demás, pues ¿por qué? Pues porque te enteras. Pero ¿qué pasa? Que al final la gente no denuncia, porque conocemos casos de personas que han denunciado y que han acabado ahí su carrera profesional, les han despedido y luego no han vuelto a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que dice la Unión Europea? Es bueno tener canales de denuncias, evita la corrupción y por tanto hay que proteger a estas personas. Entonces nos hacen esta directiva en la que les dan total apoyo psicológico, incluso apoyo pues de defensa en procedimientos judiciales, o sea, es una norma que apoya muchísimo, pero es que sin llegar a que nos lo diga la Unión Europea, y a mí me pasa algunas veces con los clientes, pon un canal de denuncias, no, es que eso es un origen de problemas, digo, no, todo lo contrario, el problema ya lo tienes. Lo que puedes es conseguir saberlo a través del canal de denuncias. Y si yo sé que en mi empresa está pasando algo, puedo evitarlo. Porque claro, si das lugar a que eso esté durante mucho tiempo, la irregularidad afecte a muchas personas, en el momento en que llega a un juzgado no tienes ninguna defensa. Si desde el minuto cero alguien te dice, oye, mira, que en la empresa está pasando esto, tú lo investigas, eliminas no, quiero decir, despides a la gente que está haciendo estas irregularidades y evitas que se siga produciendo, te estás defendiendo y estás defendiendo a tu organización y puedes alegarlo en un juicio, pero taparse los ojos a mí me parece la peor solución. Y con el canal de denuncias, el que está cometiendo una irregularidad nunca sabe si a alguien le va a denunciar, porque es muy difícil llegar a tu superior y decirle, oye, mira, que es que esta persona está haciendo no sé qué, porque no sabes si tu superior quiere saberlo, no quiere saberlo y al final te van a despedir a ti. Tú pones un canal de denuncias en que garantices que la denuncia sea confidencial. Lo de la anónima pues se puede valorar según el caso, va a haber muchas personas, y de hecho las hay, que van a comunicarte una información y eso va a mejorar a tu empresa. ¿Cómo tiene que ser? Que esa es otra cuestión. ¿Cómo tiene que ser el canal de denuncias?
Cuando no tienen presupuesto, pues pon un buzón en la pared. Si es que, o sea, no me digas que no puedes hacer compliance. Hay cosas de compliance que se pueden hacer con muy poco dinero. Luego ve incrementando, ve creciendo, haciendo crecer el modelo, ¿no? Ve escalándolo. Pero de entrada, pon un buzón o pon un email. No es lo más seguro, no es lo más, pero algo es, a lo mejor por ahí te entra algo y te viene bien. ¿Que tienes más presupuesto? Pues ya metes un software en la intranet. Un poquito más de presupuesto, pues ya mira, ya pones una app que cualquier trabajador de la empresa en cualquier momento lo lleve en el móvil y si ve una irregularidad puede hacer una foto y lo mande. Todo depende del presupuesto, pero el presupuesto puede ser muy bajo y no hay excusa para no tener un canal de denuncias y sobre todo, a ver, es que ahora mismo la directiva whistleblowing en lo que beneficia al denunciante ya es de aplicación. Por tanto, ahora mismo cualquier trabajador que no tenga un canal de denuncias en su empresa puede denunciar fuera y puede incluso acudir a la prensa. No quiero tener un canal de denuncias para que no me lo digan aquí dentro, pero me voy a entrar por la prensa. Es cuestión de protección de la propia empresa, ¿no? Claro. Sí. Y crear una cultura en la que entendamos que el reportar no es el informar no es ser un chivato, ¿no? Cambiar un poco esa percepción del que informa protegiendo el interés de la compañía, ¿no? Totalmente. Es que es eso, es que el que informa protege a la compañía. Antes, pues tendríamos que decir, bueno, mira, yo lo estoy haciendo bien, si este de al lado lo hace mal, allá él con su conciencia. No, pero es que ahora ya no es allá él con su conciencia, es que este señor se lleva por delante no solo su conciencia, sino toda la empresa. Es su responsabilidad. Claro, claro. Entonces yo lo estoy viendo, yo no me puedo quedar callada porque me voy a quedar yo sin trabajo, me van a quedar todas estas personas, porque claro, las penas, aparte de las multas, que son muy importantes, es que pueden prohibir la actividad, pueden cerrar los locales, pueden cerrar la empresa y ya hay jurisprudencia de empresas que se han cerrado por cometer un delito corporativo. Entonces, o sea, lo del canal de denuncias a mí todavía me choca que haya organizaciones. No es que si hay denuncias falsas, pues si hay denuncia falsa, lo archivas y sancionas al denunciante falso. No tiene más, pero la denuncia verdadera, si está pasando algo en tu empresa, eso es oro. Es importante que se conozca. Claro. Beatriz, podríamos pasarnos horas hablando. Yo contigo encantada. De esto, pero vamos a terminar. Muchas gracias por venir, gracias por tu contribución, por tu punto de vista. Y aquí cerramos el podcast de hoy con Beatriz Saura, copresidenta de la sección de Compliance del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.